Bienvenidos a las representantes de la OPANAL con sede en México y impartirán la conferencia El Tratado de Tlatelolco y la OPANAL en México. Voy a dar lectura a su semblanza de las ponentes. Inicio con Marta Mariana Mendoza Basulto. Es especialista en desarme, seguridad internacional y género. Su cargo actual es el de Oficialía de Relaciones Internacionales en el Organismo para la Proscripción de las Armas Nucleares en la América Latina y el Caribe. Es licenciada en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es candidata a maestra en Género, Sociedad y Políticas en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo. Laboró en la Secretaría de Relaciones Exteriores de México en la Dirección General para las Naciones Unidas de 2012 a 2018, incluyendo desarme biológico, convencional, químico, nuclear, comercio estratégico y control de exportaciones, así como diversos cursos y participaciones en foros nacionales, regionales e internacionales. Continúo con Natalia Zurina. Es especialista en desarme y no proliferación nuclear y actualmente se desempeña como oficial de investigación y educación en el Organismo para la Proscripción de las Armas Nucleares en la América Latina y el Caribe, OPANAL. Natalia es miembro del grupo de jóvenes de la Organización del Tratado de Proliferación Completa de Pruebas Nucleares. También tiene una licenciatura en Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Investigación Nuclear, MEPI, del Instituto de Ingeniería Física de Moscú. Y actualmente está cursando la maestría en Asuntos Internacionales con especialidad en Estudios Estratégicos del King's College London. Previamente a la OPANAL trabajó en varios años en Moscú, inicialmente para la Embajada del Perú en la Federación de Rusia y luego para la Oficina Comercial del Perú. Se encuentra con nosotros Natalia Hereties Seriani. Su cargo actual es oficial de administración en el Organismo para la Proscripción de las Armas Nucleares en la América Latina y el Caribe. Es licenciada en Economía por la Universidad Católica del Uruguay. Actualmente se encarga de la Comisión de Cuotas y Asuntos Administrativos y de Presupuestos del OPANAL. Su experiencia previa incluye más de 10 años de trayectoria profesional asumiendo puestos administrativos, financieros, estratégicos en compañías y organismos internacionales con formación académica como economista y desarrollando y aplicando habilidades de análisis, liderazgo, estrategia, visión global y de actualidad internacional en América Latina y el Caribe. Damos paso a que puedan hacer uso de su voz y hacer su presentación. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Es un placer estar esta tarde con ustedes y platicarles un poco sobre la importancia del Tratado de Tlatelolco, que estableció la primera zona libre de armas nucleares en un área densamente poblada. Los objetivos de nuestra presentación serían pues comentarles un poco sobre los antecedentes del Tratado de Tlatelolco y qué llevó a la firma y la adopción del tratado, también familiarizarse con las principales disposiciones del tratado, su estructura y su funcionamiento, y también conocer las actividades y retos principales del Organismo para la Proscripción de las Armas Nucleares en la América Latina y el Caribe, establecido por el Tratado de Tlatelolco. Bueno, empezaremos con los antecedentes históricos. El primer primer acercamiento a la idea de la creación de la zona libre de armas nucleares en la América Latina y el Caribe surgió en 1958, cuando Costa Rica presentó un plan para la desnuclearización de la región. Lo presentó en el marco de la Organización de Estados Americanos.
que en ese entonces no recibió debida atención, pero 4 años después, en el marco de la primera comisión de la Asamblea General de la ONU, Brasil presentó un proyecto de la resolución sobre la desnuclearización de la América Latina. Cabe señalar que ese mismo año pasó la crisis de los misiles en Cuba, ya que ustedes son internacionalistas, seguramente pues saben de ese momento crítico en la historia, la crisis de los misiles en Cuba, cuando durante un conflicto entre los Estados Unidos de América y la Unión Soviética puso sus misiles nucleares en el territorio de Cuba. Nada más para que tengan una idea de un alcance potencial de esas armas nucleares, pasamos a ese slide para que puedan ver pues un mapa que muestra el alcance potencial de esos misiles soviéticos en Cuba. Entonces, pueden entender esa preocupación de los estados, de los países de la región, porque en caso de una guerra nuclear entre esos dos países nucleares, pues una buena parte de la región habría sido afectada. Por eso se entienden esos esfuerzos regionales para establecer una zona libre de armas nucleares, porque a través de esa iniciativa los estados de la región pudieron garantizar su seguridad. Entonces, un año después, en 1963, los presidentes de 5 países, de Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador y México, emitieron una declaración conjunta para la desnuclearización de la América Latina, en la que expresaron la disponibilidad de sus países, de sus gobiernos, a negociar un tratado que prohibiera las armas nucleares en la región, el recibo de armas nucleares, ensayos de armas nucleares, etc. Entonces, en el mismo año, esa declaración fue endosada por la resolución de la Asamblea General de la ONU. ¿Por qué es importante? Porque así la comunidad internacional expresó su apoyo a la idea de la creación de una zona libre de armas nucleares en la América Latina. Entonces, el gobierno de México convocó una reunión preliminar sobre la desnuclearización de América Latina y el Caribe. Esa reunión se celebró en la Ciudad de México del 23 al 27 de noviembre de 1964, y en esta reunión asistieron 17 países latinoamericanos. En REUPRAL se aprobaron varias resoluciones, pero también se resolvió crear una comisión preparatoria para la desnuclearización de América Latina, que estaría encargada de la negociación de un tratado que estableciera una zona libre de armas nucleares en la América Latina. Y entonces la comisión preparatoria, la COPREDAL, se sesionó 5 veces. El presidente de esa comisión fue elegido Alfonso García Robles, el famoso diplomático mexicano, que por su liderazgo y por su contribución a las zonas libres de armas nucleares, y luego en 1982 fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz. Y entonces el 12 de febrero de 1967 se adoptó el texto del tratado, y 2 días después, el 14 de febrero, se abrió a la firma el Tratado de Tlatelolco.
El tratado se abrió la firma en la Secretaría de Relaciones Exteriores, que en ese entonces fue ubicada en la zona de la ciudad que se llama Tlatelolco, y por eso el tratado se llama el Tratado de Tlatelolco. Cabe señalar también que en la última sesión de Copredal estuvieron presentes 21 delegación de estados de la región, pero también 22 países fuera de la región. Y eso fue también muy importante porque desde el principio se pudo garantizar esa transparencia en la que se negoció el tratado. También los países poseedores de armas nucleares estuvieron presentes, y eso también es muy importante porque luego, como van a hablar más en detalle sobre ese tema las colegas, también se pudo así involucrar a los países nucleares en el Tratado de Tlatelolco a través de los protocolos adicionales que ellos firmaron. Y como pueden saber, actualmente contamos con 33 países miembros, estados miembros, pero no todos los países participaron en el proceso de la negociación desde el principio. Y eso también es una buena práctica que compartimos con otras regiones, que, por ejemplo, el Medio Oriente, que están tratando de negociar una zona libre de armas de destrucción en masa, que, por ejemplo, es importante empezar con negociaciones de ese tipo, aunque no todos los países de la región estén participando en ese proceso desde el principio. Contaba Natalia, pues el proceso justamente histórico del Tratado de Tlatelolco es muy interesante. Desde cómo se puso la idea, muchas veces pensamos que es, como su nombre lo indica, y porque pues es algo muy cercano a nosotras mexicanos y mexicanas, que es solamente de México, pero la verdad es que es un esfuerzo de la región, y ahí radica pues su importancia y su vigencia actual. Entonces, una vez que pasó este proceso histórico que se adoptó y que actualmente los 33 países de la región ahora son parte y cumplen con sus obligaciones, pues está la parte de la implementación y de para qué sirve el tratado, ¿no? Se firma, se ratifica y está, pero pues la importancia y para qué nos sirve está claramente definido en su preámbulo y en sus artículos. También les hago la invitación a que lean el texto del tratado. No es un tratado muy pesado, no es un tratado muy grande. Está disponible en la página web del organismo, si lo buscan también en el sistema de Naciones Unidas, y tiene varias disposiciones, definiciones y artículos muy interesantes. El preámbulo, que pues es un poco la intención, ustedes saben, de lo que quieren los Estados miembros a la hora de negociar, firmar y adoptar un tratado. Pues en el caso de Tlatelolco, primero fue el instrumento que primero puso una prohibición típicamente vinculante internacional de armas nucleares, ¿no? Dentro de este preámbulo se marca la prohibición total de las armas nucleares, y no solo de las armas nucleares, sino de todos los otros tipos de armas de destrucción en masa. Ustedes que estudian la clase de tratados, pues conocen las funciones de las armas biológicas, de las armas químicas, bueno, de ahora de las armas nucleares, que hace 2 años se hizo ya fin a nivel mundial con el Tratado de Prohibición. Pero bueno, regresando otra vez al Tratado de Tlatelolco, como Natalia les contaba, pues es el primer instrumento que definió esta zona libre de armas nucleares en una zona densamente poblada, pero además también sentó la base para la creación de otras zonas, incluyendo en su tratado justamente porque la importancia de este tipo de espacios, de regiones, pues no constituye un fin en sí mismo. Esto quiere decir que no era suficiente nada más con firmar el tratado y librar a América Latina y el Caribe de esta amenaza, sino que es un medio para alcanzar el desarme general y completo pues en todo el mundo, ¿no? Las zonas libres de armas nucleares
Tlatelolco y las otras zonas contribuyen a esto, pero no es algo en lo que los países que pertenecen a estas regiones pues crean que es suficiente con lo que ya están cubiertos. También otra parte importante en el preámbulo del Tratado de Tlatelolco es esto que les menciono, la relación entre el establecimiento de la zona como una medida de seguridad, por ejemplo, en el caso de América Latina y el Caribe, como les contaba Natalia, tuvo que ver con un proceso histórico, situación muy particular, que es la crisis de los misiles, que para México, pero para toda la región representaba un problema muy cercano, pero también para el mantenimiento de la paz, ¿no? Y otra cosa que tiene muy importante Tlatelolco y que consideró en su preámbulo y que también es anterior a otra serie de tratados internacionales, es pues la posición del uso de la energía nuclear exclusivamente para fines pacíficos, pero también para acelerar el desarrollo económico y social. Los estados, parte de Tlatelolco, pues creen en los usos pacíficos de la energía nuclear y así está reflejado en el preámbulo. Y otra cosa que también es muy importante dentro de estas disposiciones, todas son, pero llamando la atención a cosas muy puntuales, es que el preámbulo del tratado pues ya hablaba de los efectos indiscriminados de las armas nucleares. Este argumento es muy importante porque es una de las cuestiones que dio paso a que varios años después, digo, es materia de otra exposición, pero se adoptara el Tratado para la Prohibición Completa de las Armas Nucleares. Entonces, eso en cuanto a lo que va al preámbulo. Y luego, te decía, todos los artículos son muy interesantes. Igual otra invitación a que revisen las disposiciones, van a ver ahí cuestiones que difieren a otros tratados y cuestiones que fueron pioneras a otros tratados. Pero bueno, en cuanto a las principales disposiciones, nos vamos a centrar aquí en tres aspectos. Uno, el artículo primero, que pues es el artículo que establece justamente qué es lo que queremos hacer con el tratado. El sistema de control, que es la manera en la que el tratado y sus distintos órganos y parte pues se aseguran de que el tratado se esté cumpliendo, y los protocolos adicionales, ¿no? Entonces, las obligaciones, digamos, generales del Tratado de Tlatelolco están incluidas en su artículo primero, ¿no? Entonces, sabemos ya un poco acerca de utilizar la energía nuclear exclusivamente con fines pacíficos, pero bueno, aquí en el apartado A del artículo primero, pues podemos ver justamente como el centro de lo que es el Tratado de Tlatelolco, que pues es prohibición del uso, fabricación, producción o adquisición por cualquier medio de toda arma nuclear. También otra cosa que es importante en el tratado es que fue el primer instrumento que justamente definió este tipo de armamento. Como tenemos que tener en cuenta que el Tratado de Tlatelolco fue firmado y negociado hace muchísimos años cuando no había muchos precedentes legales, pues estas son cuestiones muy importantes que fueron retomadas por otros instrumentos. También está contemplada la previsión del recibo, almacenamiento, instalación, emplazamiento, cualquier otra forma de posesión de armas nucleares. Entonces, pues ahí podemos ver que el Tratado de Tlatelolco no solamente consideraba prohibir que un país desarrollara, produjera armas nucleares, sino también que las recibiera de un tercero. Y bueno, también como otro punto importante, también considera que las partes deben de abstenerse de realizar, fomentar o autorizar directa o indirectamente pues, el uso, el ensayo, la fabricación, etcétera, de armas nucleares. Entonces, esto quiere decir que no solamente está contemplada la prohibición que pues, los estados partes las realicen, sino también que las reciban, pero además que las fomenten. Un estado parte del Tratado de Tlatelolco no puede ayudar de ninguna manera a algún otro país a realizarlas. Entonces, eso, a grandes rasgos, es el artículo primero. Después, pasando al sistema de control, que pues digamos es la columna vertebral del Tratado de Tlatelolco, pues tenemos distintos artículos. Como les decía, el sistema de control es cómo se encargan los estados parte de asegurarse que el tratado está siendo cumplido. Y además es el principal canal entre el cual los estados miembros intercambian información, proporcionan información, no solo información relevante al organismo, a lo que es el OPANAL, entendido
cómo el conjunto de Estados parte y la Secretaría y sus distintos órganos, sino también garantizan el resto pues, del mundo que está cumpliéndose con el objetivo. Entonces, el sistema de control está constituido por una serie de artículos que pueden ver ahí en la pantalla y que pueden verse a más detalle, como les digo, en el mismo texto del tratado, pero pues este sistema de control considera los sistemas de salvaguardias con el Organismo Internacional de Energía Atómica, también, por ejemplo, inspecciones especiales que podría ser la Secretaría, petición de algún Estado miembro, la relación con el OIEA, que es el Organismo Internacional de Energía Atómica, etcétera, y la presentación de informes semestrales. Aquí es importante hacer un paréntesis para ustedes que están estudiando esto y pensando un poco en cómo evolucionan los tratados. Al principio, cuando se negoció y se adoptó el Tratado de Tlatelolco, se pensó en, como precede, por ejemplo, el Tratado de No Proliferación y el OIEA está en ciernes, se pensó que iba a ser un organismo muy grande con capacidad, por ejemplo, técnica, pensando como una especie, un símil o un área como el Organismo Internacional de Energía Atómica que tiene inspecciones especiales, técnicos nucleares, etcétera. A lo largo de la evolución del tratado mismo y de todo lo que ha pasado, 56 años de su ratificación, esto ha cambiado y pues esta parte, digamos, técnica de inspecciones físicas está un poco subsanado por el Organismo Internacional de Energía Atómica mismo, por la Agencia Brasil-Argentina de Contabilidad Nuclear y por los mismos sistemas nacionales de energía nuclear que cada quien tiene, que cada Estado miembro tiene de manera nacional. Pero lo que sí se mantiene y es justamente el corazón, digamos, del sistema de control, es la información, la presentación de informes semestrales que cada Estado miembro comparte con el resto de los países y con la Secretaría, indicando de manera, es como una declaración política, pero indicando que están cumpliendo con todos las disposiciones del artículo primero que acabamos de ver. Entonces, cada Estado miembro hace las consultas internas que tenga que hacer con su industria nuclear, con las distintas instancias que tengan que hacer e informan cada 6 meses de manera puntual para cumplir con esta obligación a la Secretaría y el resto de la membresía que pues están cumpliendo con las disposiciones. Pusimos un ejemplo, por ejemplo, de este informe que se presenta, es algo político muy sencillo, pero pues que al final es cada Estado miembro haciéndose responsable de sus obligaciones. Eso en lo que va al sistema de control. Y otra de las disposiciones muy importantes que tenemos pues son los protocolos adicionales. El Tratado de Tlatelolco contiene 2 protocolos adicionales que pues también son indispensables para entender el éxito y vigencia, digamos, del Tratado de Tlatelolco. Estos protocolos adicionales 1 y 2 también los encuentran en el texto del tratado, al final son parte del mismo, y se refieren en términos muy resumidos, primero impedir la presencia de las armas nucleares en la zona de aplicación de los estados que no son de la región, pero que tienen de jure de facto regiones en América Latina y el Caribe, y garantizar a los estados poseedores de armas nucleares garantías negativas de seguridad. Entonces, lo que, como les decía, es parte del éxito y de la vigencia del Tratado de Tlatelolco, es que es el único tratado de las 5 zonas libres de armas nucleares que tiene firmados y ratificados estos protocolos adicionales por todos los países nucleares. También es parte, también es parte muy interesante de la historia, cómo se llegó a esto, es una muestra de pues la pericia y adaptabilidad diplomática de toda la región, no solo de México como Tlatelolco, sino de los 33 países en su conjunto, y pues como les decía, es referente también para otros tratados y para otras regiones, porque Tlatelolco es el único instrumento que tiene este, digamos, compromiso de los estados reconocidos como poseedores.
Perdón, hay una pregunta. No sé si nos pueden ayudar eh, a definir un poco por qué se le denomina protocolo adicional 1 o 2, en el sentido de que también lo estamos analizando desde el derecho de los tratados internacionales. ¿Por qué protocolo? ¿Tiene que ver con la temporalidad, con una futura negociación? En el caso de Tlatelolco, no tiene tanto que ver con la temporalidad ni con una futura negociación, fueron parte de la negociación del tratado, pero más bien tiene que ver con la zona de aplicación y con las garantías negativas de seguridad que dieron los estados poseedores. Muy bien. Y ahora pasamos un poco a los artículos 3, 4 y 5, y vamos a ver más en detalle de qué se trata. El artículo 3 define el territorio de del tratado. El artículo 4 establece la zona de aplicación. Esa imagen que pueden ver del lado derecho es la zona de aplicación del tratado. Eh, eh, si, si leen el Tratado de Tlatelolco, ahí van a ver que están también las coordenadas de la zona de aplicación del tratado. Cabe señalar aquí que el tratado sí establece una zona de aplicación, pero no hay ninguna reivindicación de soberanía por parte de los estados parte del tratado. Y eso es importante porque justo algunos países miembros, bueno, países que firmaron y ratificaron nuestros protocolos adicionales, me refiero a los países nucleares, emitieron algunas declaraciones interpretativas a esos protocolos adicionales que en realidad representan reservas. Entonces, algunas de las preocupaciones, digamos, que se mencionan en esas declaraciones interpretativas es justo la zona de aplicación del Tratado de Tlatelolco, que no, perdón, que algunos países nucleares no reconocen esta zona de aplicación del tratado porque creen que es una reivindicación de soberanía por parte de los estados, parte del Tratado de Tlatelolco, lo que no es cierto. Y el artículo 5 define armas nucleares. También aquí es muy importante señalar que el Tratado de Tlatelolco fue el primer instrumento jurídico en dar esta definición de armas nucleares. Esta definición fue reconocida por la comunidad internacional, incluso por los países nucleares también, y también esta definición se usa actualmente. Y ahora pasamos a la estructura y funcionamiento del organismo y paso la palabra a Natalia. Bueno, primero muchas gracias. Vamos a ver un poco de cómo trabajamos en el día a día ahora, ¿no? Entonces tenemos a nuestra conferencia general, que es nuestro órgano supremo. Está compuesto por nuestros 33 países miembros, o sea, por todos los países de América Latina y el Caribe. Tiene reuniones bianuales, o sea, como ordinarias se reúne cada 2 años. En el caso que se necesiten reuniones extraordinarias o que el Consejo, que ahora vamos a ver sus funciones, lo decidan, las reuniones pueden ser anuales, una extraordinaria y una ordinaria. ¿Por qué es importante que la Conferencia General se reúna? En esta reunión anual o bianual, todos los países de América Latina y el Caribe, o sea, todos nuestros miembros, se reúnen. ¿A qué? Primero, a velar por el funcionamiento o el cumplimiento de lo que dice el Tratado de Tlatelolco. Ya Marta Mariana mencionó lo importante que es el sistema de control. Bueno, se pasa un informe de cómo está cada Estado miembro a través del sistema de control. Por otro lado, tiene el poder de decidir quién va a ser el secretario general, o sea, elección de secretario general o reelección si corresponde. Elección de los miembros del Consejo. Como podemos ver en la diapositiva, o como vamos a hablar, el Consejo está compuesto por 5 Estados miembros. Esos miembros son elegidos en la Conferencia General.
Elección de también los miembros de la CAP, que es otro de nuestros órganos más técnicos, ¿no? Pero que también se reúne bimensualmente y también son elegidos por la Conferencia General. ¿Qué más? La Conferencia General nos da todas las resoluciones, o sea, esa reunión aprueba todas las resoluciones y nos dicta cómo trabajar en el año. Eso es así, que puede depender desde, por ejemplo, aprobar algunas relaciones entre nuestro organismo y estados, o sea, gobiernos entre nuestro organismo y otros organismos internacionales, como así también resoluciones que van en la parte educativa, de educación, que van en la parte del sistema de control, por supuesto, de coordinaciones en distintos países, hasta la parte administrativa. En el caso administrativo, ellos aprueban el presupuesto y la escala de cuota, y también, por ejemplo, la auditoría externa del organismo. Pero ahora lo vamos a hablar más en los otros órganos de nuestro organismo, ¿no? Del OPANAL. ¿Quién es el Consejo? Bueno, el Consejo está compuesto por 5 Estados miembros. En este año, o por 4 años, como es el caso de cada miembro, es elegido y dura 4 años en su lugar, está Belice, Brasil, Guatemala, Honduras y Nicaragua. En alguna oportunidad el Consejo tiene reuniones cada 2 meses, como señalábamos anteriormente, y trata distintos temas. Todos nuestros trabajos del OPANAL pasan sí o sí por cada reunión del Consejo. El Consejo también aprueba distintas indicaciones o indicativas para que nosotros podamos continuar en el año trabajando. El Consejo, como el secretario general, presenta un informe con todo su trabajo del año a la Conferencia General, que es aprobado por la Conferencia General, donde muestran en todos los ítems o en todos los puntos que trabaja el Consejo, o sea, que trabaja el organismo. Como es el caso, por supuesto, del sistema de control, como hablamos que es el núcleo de nuestro organismo, que los Estados miembros tenemos un informe que se presenta en el Consejo, cómo va cada país en el sistema de control. Hablamos de la parte de educación, los cursos que tenemos, relaciones internacionales, todo lo que pasa en las reuniones internacionales o lo que pertenece al organismo o lo que está pasando asociado, por supuesto, a nuestros temas, van y se discuten en el Consejo. Hay una parte de debate abierto donde cada Estado miembro puede exponer sobre algún tema que le preocupe y también todas las relaciones o las acciones o las reuniones que tenga el secretario general como el resto de la secretaría, todo pasa por el Consejo y un punto administrativo donde se informa cómo va la ejecución presupuestaria, la escala de cuotas y cómo van los países en el parte de recaudación de sus cuotas, o sea, en el pago de sus cuotas. Les hablo rápidamente de la CAP, que es otro órgano, es un órgano técnico, donde aconseja al secretario general sobre la parte de presupuesto y escala de cuotas, o sea, cómo funciona, cómo se mantiene el organismo activo para cumplir con las reuniones, para tener una secretaría activa, para estar presentes en nuestro Estado sede, en este caso en México, es a través de las cuotas de los Estados miembros. Como hablamos anteriormente, tenemos 33 Estados miembros, toda América Latina y el Caribe, y pagan anualmente una cuota. Esa cuota depende de una escala de cuotas. Una escala de cuotas que es estudiado por la CAP, aprobado por el Consejo y aprobado, por supuesto, finalmente por la Conferencia General. Entonces, y todo como es la ejecución de nuestro presupuesto pasa por nuestro órgano técnico, quien también asesora a la Secretaría cómo trabajar y cómo plasmar todos sus gastos, y pasa por el Consejo y es aprobado luego por la Conferencia General. Como también planes de pagos asociados a los estados que no cumplen con sus cuotas. Luego tenemos la Secretaría. El OPANAL tiene el principal funcionario, que es un secretario general. Ese secretario general está electo, como les mencioné anteriormente, por la Conferencia General. Está en su cargo 4 años y puede ser reelegido. Actualmente es el embajador Flavio Roberto González, que es de nacionalidad brasileña.
Luego está la secretaría es elegida o es contratada por el secretario general. Actualmente somos 5 oficiales. Y luego tenemos en nuestro staff también distintos pasantes, como les mencionaba Natalia, y ojalá que algunos de sus estudiantes que nos están escuchando se animen a participar en nuestro programa de pasantes. ¿Algo más? Creo que no. Y bueno, ahora pasamos a palabra a Marta. Bueno, como les contaba también, con toda esta explicación y un poco la intención de explicarles pues el proceso histórico del tratado, las disposiciones, el funcionamiento que ahora explicaba Natalia y la estructura, es pues para contarles justamente por qué es relevante, como les decía, es relevante, es vigente y sigue siendo una pues inspiración, no solo para otras regiones, sino para el resto del mundo. Tratado de Tlatelolco pues tiene 56 años que se abrió a firma, y pues podríamos pensar, por ejemplo, que pues ya, ¿no? Se negoció, fue un proceso muy interesante, complejo, fue muy complejo, se adoptó, cerró la primera zona y entonces ya estamos todos muy felices porque pues ya tenemos una zona libre de armas nucleares, ¿no? Pero en realidad es un trabajo que pues ha continuado y que también, como les comentaba, ha evolucionado a lo largo de todo este tiempo. Entonces, pues es relevante, primero, porque fue el primer instrumento jurídicamente vinculante que creó un tipo de zona de este tipo en una zona densamente poblada. Que hablamos de una zona densamente poblada porque anteriormente estaba, por ejemplo, el Tratado de la Antártida, pero bueno, eso se refería a tener una zona libre de armas nucleares, pues en el polo, ¿no? Para los pingüinos. Exactamente, era una zona libre para los pingüinos y pues está muy bien protegida los pingüinos, pero era importante considerarlo pues en el territorio donde justamente pues pasa todo, ¿no? También otorga derechos y obligaciones a los estados partes en materia del desarrollo de la energía nuclear. Igual es muy importante porque tenemos que ubicarnos en la línea temporal de cuando el tratado se negoció y adoptó. Entonces, la energía nuclear no se veía como se ve ahora. Incluso todavía hay opiniones encontradas sobre la energía nuclear, aunque bueno, desde el OPANAL, todos los Estados miembros, y por eso es importante, pues creen en los beneficios, en el desarrollo y en la importancia justamente de fomentar la energía nuclear. Dice que no está en detrimento una de la otra, no está en detrimento la prohibición de las armas nucleares, toda la energía nuclear, son cosas totalmente distintas, ¿no? También, como les comentábamos, fue el primero en definir y en prohibir este tipo de armamentos. Parece una cosa menor, pero fue importante porque, como comentaba Natalia, pues esta definición sentó un precedente jurídico y el lenguaje para otros instrumentos, para otros, no solo tratados, sino organismos, resoluciones, discusiones en materia de desarme y no proliferación, ¿no? Y otra cosa muy importante que ayuda a que el tratado continúe como relevante y vigente es pues el establecimiento de el organismo, el OPANAL. El OPANAL, les decía, no es solamente la Secretaría, sino la Secretaría, los Estados miembros y los otros subórganos o comisiones que se desean crear, como el Consejo, incluso la Conferencia General, como la Comisión de Cuotas, algunos otros grupos que se establecen para negociar o definir cosas puntuales, pero tiene este proceso y digamos, mecanismo que no tienen, por ejemplo, otras zonas libres de armas nucleares, y eso complica un poco el establecimiento y el seguimiento de la implementación y de los temas. El Tratado de Tlatelolco tiene el OPANAL y a través de este mecanismo, incluida la Secretaría, pues se da un seguimiento puntual a todas las cuestiones como el sistema de control, pero también a las cuestiones en las que el tratado mismo y los estados parte pueden contribuir a las discusiones internacionales. Entonces, el OPANAL participa de manera regular, por ejemplo, en los foros de Naciones Unidas, en los foros de otros tratados, en las conferencias de otros organismos, o apoya a otras zonas libres, como Natalia, que
ya existen o que están en proceso de ser negociadas, ¿no? Y pues respeto, reconocimiento y pues compromiso que tienen los estados poseedores, más los Países Bajos al haber firmado y ratificado los protocolos adicionales, es importante. Esta parte que se me olvidó contar acerca de los protocolos adicionales es que, bueno, son adicionales porque tampoco limitaban su firme ratificación a que el mismo tratado existiera, ¿no? El tratado es una cosa, pero estos protocolos dan otro tipo de garantías, pero además ayudan a justamente tener pues, reconocimiento y compromiso de estos países. Bueno, como mencionaron las chicas, tenemos distintas actividades en la OPANAL, pero hay algo que es muy importante, es que nosotros, por lo menos anualmente, tenemos 2 comunicados conjuntos. O sea, todos los Estados miembros que componen América Latina y el Caribe en su totalidad se unen para hacer pronunciamientos conjuntos, sean de la ideología, sea el gobierno que sea. Logramos en nuestro organismo llegar a consenso de manera de tener pronunciamientos conjuntos. Conferencias internacionales. Actualmente el organismo está presente en el TEPAN, en el Tratado de Prohibición, en las Naciones Unidas y en cualquier otra de estas conferencias internacionales de tan alto nivel. Y pertenecer a ellas o poder ir y estar ahí es algo muy importante para nuestro organismo que está logrando actualmente. Cooperaciones con otras zonas libres de armas nucleares, como ya mencionaron las dos, actualmente ya tenemos algún documento firmado con África y ya se están negociando con las otras zonas libres. ¿Y por qué de cooperación? Porque también aprendemos de ellas como ellos, sobre todo de nosotros, que somos la primera zona libre densamente poblada en nuestro caso. Divulgación de educación para desarme y no proliferación nuclear. Bueno, ya hablamos la importancia que tiene la educación en nuestro organismo, ¿no? Día a día lo vemos. No sé si podemos hablar luego del programa de educación, pero creo que la parte de educación en desarme desde el organismo es algo fundamental para el OPANAL. No sé si quieres sumar tú algo más de ese punto. Sí, en el ámbito de educación contamos con el programa de pasantía, de eso sí vamos a hablar un poco más en el siguiente slide, pero también el OPANAL da cursos sobre desarme y no proliferación a los Estados miembros. Por ejemplo, el año pasado los oficiales de la Secretaría fueron a Guatemala para justo dar un curso para desarme y no proliferación a los diplomáticos, entonces, a los diplomáticos guatemaltecos. Entonces, cada Estado miembro puede expresar su interés en albergar un curso de OPANAL y nosotros con mucho gusto lo damos. También otra actividad en el ámbito de educación es una escuela de verano que organizamos conjuntamente con la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, con una universidad de Estados Unidos, James Martin Center, y con el Instituto Matías Romero. Entonces, los estados miembros de OPANAL mandan a una candidata participante de la Escuela de Verano a la Ciudad de México el mes de julio cada año, y durante una semana tienen la oportunidad de aprender aprender de los mejores especialistas y los líderes de opinión sobre los temas de desarme y no proliferación. Es una actividad que organizamos de manera anual, y también pues se suman a nuestras actividades de educación. Les invitamos a seguir nuestras redes sociales, porque allí a fines de junio vamos a promover nuestra convocatoria para el programa de pasantías, y también allí pueden pues ver todas las actividades que
que organizamos en el OPANAL. Muchas gracias por su atención y con mucho gusto vamos a contestar sus preguntas en caso de si hay. Muchas gracias a ustedes por esta excelente ponencia, plática académica que fortalece, como lo mencioné hace un momento, el desarrollo profesional y académico de nuestros futuros internacionalistas y que más que aprovechar que la OPANAL se encuentra con sede en México y tienen un vínculo muy cercano para poder hacer este tipo de actividades. Mi pregunta sería, ¿cómo el Tratado de Tlatelolco fortalece al derecho internacional público? Ustedes se preguntan por qué al principio de nuestra presentación dijimos el Tratado para la Prohibición de las Armas Nucleares en la América Latina. Y ahora decimos el Caribe, porque en los años 90, por ejemplo, se adoptaron enmiendas para justo fortalecer el tratado, y una de esas enmiendas fue la palabra y el Caribe en el nombre del tratado para pues también incluir los países pues no solamente de la América Latina, sino también y en el Caribe, declaraciones de los Estados miembros, las que mencionaba Natalia. También se señala que cualquier amenaza de uso de las armas nucleares es una violación de la Carta de las Naciones Unidas, del derecho internacional, incluso derecho internacional humanitario. Entonces, por eso los Estados miembros condenan cualquier amenaza del uso de las armas nucleares. Y bueno, y en caso, había una pregunta sobre los obstáculos o sí, retos que tenemos actualmente. Tocamos un poco ya el tema de las declaraciones interpretativas emitidas por 4 estados nucleares que son parte de nuestros protocolos adicionales, que algunos de ellos no reconocen la zona de aplicación del tratado, otros pues mantienen esta reserva de poder usar armas nucleares contra la región en caso de que algún Estado miembro no cumple con sus obligaciones bajo el tratado. Entonces, pero en el OPANAL se trabaja en este asunto, intentamos establecer mecanismos de diálogo con esos países para superar este problema y encontrar pues alguna solución conjunta. Otro obstáculo, diría yo, es lo que también mencionaba Natalia sobre la participación igual de todos los Estados miembros en los trabajos del OPANAL. Por ejemplo, un tercio de nuestros Estados miembros no cuentan con la representación en la Ciudad de México. Pero también en los últimos años esta posibilidad virtual, híbrida de participación nos ayudó mucho. Contamos con las reuniones híbridas para que los países que no cuentan con sus embajadas en la Ciudad de México también puedan participar, pero de manera virtual, y para esto también habilitamos la interpretación simultánea en nuestras reuniones. Bueno, creo que, no sé si alguien más quiere agregar algo. No. Gracias.